En el mundo de hoy, pese a los avances científicos, pese al aumento de la comunicación a través de las redes sociales y tantas cosas que ayudan al hombre a su mejor comunicación, existen muchas personas que se sienten solas, se sienten tristes, se sienten abandonadas, tal vez por situaciones que han vivido, cosas que les han pasado, personas que les han abandonado, y muchos por su mente ha pasado el preguntar, ¿por qué me abandonó Dios? El hombre suele reclamar a Dios esa soledad que siente, esos momentos donde se sienten tristes en extremo y piensan que Dios los ha abandonado. ¿Cuánta gente no pregunta eso? Y en este marco surge una pregunta que sería bueno responder en esta tarde. ¿Dios piensa en nosotros cuando estamos en necesidad? ¿Se acuerda el Señor de nosotros cuando estamos afligidos, estamos pasando por prueba, ya sea enfermedad o situaciones difíciles como las económicas? ¿Dios está a nuestro lado? Ese es el tema de esta tarde y vamos a pedir dirección a nuestro Señor para abordarlo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que en ti podemos confiar. El hombre nos puede fallar, los amigos nos pueden fallar, Señor, pero tú eres fiel y tú siempre estarás con nosotros. Tu palabra nos lo dice, tu palabra es verdad cuando dice que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque podemos confiar en tus promesas y gracias por esta tarde en el nombre de Jesucristo. Amén. Efectivamente, ¿cuántas personas se sienten solas, tristes y desamparadas en este tiempo? Y aun cuando pudieran tener compañía de algún hijo, de algún sobrino, tal vez algún nieto, muchos son los que dicen y piensan, ¿dónde está Dios? Por cuestiones que han vivido, por situaciones que han pasado. Y es precisamente a esas personas que en este día se sienten solas, que piensan que el Señor les ha abandonado, a las cuales está dirigido este breve mensaje, esta breve meditación. Y vamos a meditar en la palabra de Dios en dos porciones de la Escritura que nos ayudan a entender cuál es la reacción o qué hace el Señor cuando nos ve afligidos, atribulados, con esa desesperanza y tal vez a los ojos de muchos solos. Quiero que me acompañes, por favor, buscando en el libro de Salmos, en el capítulo 40, versículo 17, que dice así: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Esta es una porción del Salmo 40 escrito por el rey David, y en este salmo él expresa lo que existía en su corazón. Él estaba viviendo un momento bien difícil, un momento de desesperación, y él parecía que estaba y se le afiguraba que estaba en un pozo profundo y que él estaba en lo más bajo de en medio de la oscuridad, sin esperanza. Sin embargo, después de decir algunas frases en relación a esta situación, él llega a la siguiente conclusión en este versículo. Dice, aunque yo me sienta afligido, triste y necesitado, hay algo importante. Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador, eres tú, Dios mío, no te tardes. Qué grande es en el Señor saber que aunque estemos afligidos, que aunque estemos necesitados, hay alguien que piense en nosotros. Y ese alguien es Jehová, es el Señor el que piensa en nosotros. Esta palabra aflicción significa sufrimiento, pena, tristeza aguda, angustia. Y no sé si tú te has sentido alguna vez así. Hay ocasiones en la vida que nos sentimos solos, que pensamos que Dios nos ha abandonado. Y es como un golpe fuerte que llega a nuestro corazón. Pero aquí hay una gran noticia. Este salmo nos da una gran esperanza y alienta a nuestro corazón. Saber que en medio de esa situación está Dios. Dios que te anima, que te alienta, que aunque tú no lo ves, está contigo. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra que el Señor es nuestra ayuda y nuestro libertador. Cuando pensamos que todo está perdido, que nadie piensa en nosotros, ahí está Dios. El Salmo dice, mi ayuda
Eres tú y mi libertador o mi libertad. No te tardes, oh Dios. Es curioso, pero en los momentos de la vida en donde pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, es cuando más Dios está presente y está a nuestro lado. Si pudiéramos ver con estos ojos de carne, ver todos esos momentos en los cuales Dios está a nuestro lado, nos maravillaríamos de saber que Dios es fiel, que Dios está contigo cuando estás en el hospital, que Dios está contigo cuando estás en medio del problema, cuando estás en el momento donde alguien te quiere hacer daño. Ahí está el Señor contigo y no pasa más. ¿Por qué? Porque el escudo del Señor se hace presente. Qué hermoso saber que nuestro ayudador, nuestro auxilio es el Señor, y a Él debemos clamar cuando estemos en una situación así. Y es importante entenderlo eso. El Señor es como aquel hombre que se dedica a salvar vidas en el mar, como aquel salvavidas que cuando ve que una ola arrastra a una persona y esa se está ahogando, corre y se lanza sin pensarlo al agua para rescatar a la persona. Y algo que debemos de saber es que nuestro Dios, aún más que este ejemplo, Dios siempre está presente en nuestras aflicciones. Dios siempre está allí y Él nunca va a llegar tarde. Aunque tú piensas que Dios no ha escuchado tu ruego, que Dios no se ha manifestado, es algo que debes de dejar de lado, porque Dios siempre está ahí y siempre estará con nosotros, porque Dios nos ama y Dios está listo siempre para ayudarnos. Hay otro versículo de la palabra de Dios que me gustaría que me acompañes a leerlo, y este está en el Salmo 136, en el versículo 23. Salmo 136, versículo 23, para que nos demos cuenta que Dios es nuestro ayudador y Dios está con nosotros aún en las peores de las circunstancias. Dice la palabra: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. En los momentos de abatimiento, dice la Escritura, ahí está el Señor. ¿Qué es abatimiento? ¿Qué es estar abatido? El abatimiento es el estado de una persona que ha perdido la fuerza física, la fuerza moral y espiritual para seguir adelante, que ha perdido la energía o el ánimo. Es aquel hombre que está postrado sin esperanza. ¿Y cuánta gente lo podemos encontrar en este tiempo? ¿Sabías tú que esa es una de las causas por las cuales mucha gente se quita la vida? Sí, porque piensa que están solas, que a nadie le importan, que nadie piensa en ellas. Pero acabamos de leer en la Escritura que el Señor piensa en nosotros. Él está a cada momento viendo nuestra necesidad y listo para acudir. Dice aquí la palabra que cuando estamos en abatimiento, Dios se acuerda de nosotros. Y no tan solamente piensa en nosotros, sino que Él actúa en consecuencia. Sí, porque dice la Escritura, porque para siempre es su misericordia. Y cuando el Señor expresa su misericordia con el hombre, no es que el Señor se quede quieto o solamente contemplando. No, es que el Señor actúa, es movido a misericordia y tiende su mano poderosa sobre el necesitado. En otras palabras, cuando una persona está agobiada, desanimada y ha perdido la fuerza de vivir, es ahí donde Dios se manifiesta. Debemos siempre tener la plena seguridad de que aún en medio de la peor de las crisis y situaciones, allí está el Señor. Yo podría darte testimonio y varios ejemplos en mi vida de momentos tan difíciles que Dios ha estado allí. Y créeme, siempre el Señor, aunque no le vemos, ahí está a nuestro lado, sosteniéndonos para que nosotros veamos cómo Él actúa y hay victoria en Él. En este momento se me viene a la mente aquel pasaje del Antiguo Testamento donde Moisés y su pueblo, el pueblo de Dios,
está siendo atacado por un enemigo, y Moisés sube a la colina del monte y está orando por su pueblo, intercediendo por el pueblo de Dios. Y levanta sus manos para clamar al Señor, y aún agobiado, cansado, ve cómo el Señor destruye al enemigo. Aarón y otro de los hombres allegados a él le sostienen las manos, y cada vez que tenían las manos levantadas había victoria. Y así debe ser el hombre de Dios, el hombre creyente, el hombre cristiano. Confiar y pedirle al Señor que acabe con ese abatimiento, con esa aflicción, y lo saque adelante. En la Escritura tenemos un ejemplo también de un hombre que se sintió muy mal, de tal manera que se quería quitar la vida, y este es Elías. Después de haber tenido una gran victoria contra los profetas de Baal, es amenazado por la reina Jezabel, y le llega un mensajero donde le dice: vas a morir porque has hecho esto con los míos. Y él huye atemorizado y va debajo de un enebro y se sienta a esperar su muerte. Para él ya no había nada por qué vivir. Se sentía solo, pese a que sabía que había un Dios y que hay un Dios todopoderoso. Quiero leer esa porción de la Escritura en 1 de Reyes 19:5. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, dijo, pues no soy mejor que mis padres. El ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Es un ejemplo clásico de un alma que está agobiada y está aparentemente derrotada. En esos momentos, Dios siempre va a mover su gracia y su misericordia para levantarnos. Y Elías en ese momento fue animado, fue exhortado por el Señor a levantarse y continuar el camino. Y ese es el mensaje de esta pequeña reflexión, que Dios no quiere que estemos tristes, y más si somos hijos de Dios y le conocemos y hemos experimentado la salvación en Cristo Jesús. Debemos de tener esperanza, gozo y paz. Y aunque estemos en medio de la tribulación, como decía el salmista, aunque un ejército acampe alrededor de nosotros, yo estaré confiado. Confianza en el Señor. Quiero terminar y diciendo lo siguiente y animándote en el nombre del Señor a que si tú estás pasando por un momento similar de aflicción, de abatimiento, de tristeza, recuerdes que Dios piensa en ti y que Dios actuará por ti. Nosotros podemos tal vez sentirnos solos en algún momento de la vida, pero Dios jamás se va a olvidar de nosotros. Su fidelidad es eterna, es para siempre, y más con los que son sus hijos. El Señor está con nosotros. Cuando meditamos en la fidelidad de Dios, la mentira del enemigo de que Dios se ha olvidado de nosotros cae por su propio peso, porque Dios está aquí. La próxima vez que te sientas triste, que te sientas agobiado, que piensas que ya no puedes más, recuerda que hay un Dios en los cielos que piensa en ti. Hay un Señor del universo que está dispuesto a animar tu corazón y a levantarte como el profeta Elías para que continúes el camino y el propósito de Dios en tu vida en este mundo. Dejemos que el Señor anime nuestro corazón y nos levante y vayamos detrás de Él siguiendo sus pisadas. Que el Señor te bendiga. Y nunca he estado solo, Dios nunca me ha abandonado, y si todavía hoy estoy aquí, es porque tengo su fuerza, no estoy solo, la victoria siempre Él me ha dado.
lo he entregado todo. He reconocido que es Él quien tiene el poder. Amado Señor, te damos la honra y la gloria y te damos gracias en esta tarde, porque sabemos que no estamos solos. Aún la palabra dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo tú me recogerás. Señor, tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo creemos, Señor, y prueba de ello nos has dejado tu Espíritu Santo, que es las arras de la promesa. Señor, gracias, porque podemos estar en medio del fuego y saber que no nos vamos a quemar porque tú estás ahí. Que podemos estar en medio de una inundación y tú nos sacarás siempre a flote, Señor, por tu misericordia, por tu verdad. Gracias, amado Señor, porque eres un Dios bueno, benevolente, grande, grande en misericordia. Te amamos, Señor, y te damos las infinitas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima emisión. Les mando un abrazo. Que el Señor sea con ustedes. Hasta pronto.